Hola a todos. Bienvenidos a Lingopay News en Easy Spanish. Hoy les traemos las principales noticias de este domingo, 20 de octubre de 2024. Comencemos con las noticias de Estados Unidos. Harris lidera sobre Trump por 3 puntos en las semanas finales. La vicepresidenta demócrata Kamala Harris tiene una pequeña ventaja de 3 puntos porcentuales sobre el republicano Donald Trump mientras se acercan las elecciones presidenciales. Visita de Sitharaman a Estados Unidos. La ministra de Finanzas Nirmala Sitharaman está en una visita a México y a los Estados Unidos, enfocándose en mejorar el comercio, la inversión y los lazos tecnológicos. Nueva información sobre los hermanos Menéndez. Ha habido un renovado interés en el caso de los hermanos Menéndez, condenados por asesinar a sus padres en los años 90, ya que se está considerando una posible apelación. Zayn pospone su gira en Estados Unidos tras la muerte de Liam Payne. Zayn Malik ha pospuesto su gira en los Estados Unidos después de la muerte de su excompañero de One Direction, Liam Payne. Malik expresó su dolor y su necesidad de tiempo para procesar la pérdida. Los fans han mostrado su apoyo y comprensión. Alec Baldwin regresa a SNL e imita una entrevista de Harris. Alec Baldwin regresó a Saturday Night Live para parodiar la reciente entrevista de la vicepresidenta Kamala Harris con Bret Baier. Pasemos ahora a las noticias de Canadá. Simu Liu alza la voz. El actor canadiense, Simu Liu, sigue defendiendo una mayor representación y diversidad en Hollywood. Usa su plataforma para crear conciencia y pedir cambios. El Festival de Jazz de Montreal celebra su regreso exitoso. El Festival Internacional de Jazz de Montreal concluyó con éxito, atrayendo a grandes multitudes y presentando a artistas reconocidos de todo el mundo. Pasemos a continuación a las noticias del Reino Unido. Daniel Radcliffe habla sobre la paternidad. Daniel Radcliffe compartió recientemente sus experiencias como padre primerizo. Habló de las alegrías y los desafíos de ser padre, dando un vistazo sincero a su vida personal. Emma Watson vista filmando un nuevo proyecto en Londres. Emma Watson fue vista filmando un nuevo proyecto en Londres, lo que ha generado especulaciones sobre su próximo papel. Continuemos con las noticias de Australia y Nueva Zelanda. AC/DC anuncia un nuevo álbum y una gira mundial. La legendaria banda de rock australiana AC/DC ha anunciado un nuevo álbum y una gira mundial, emocionando a sus fans en todo el mundo. El debate sobre política migratoria se intensifica. La política de inmigración es un tema caliente en Nueva Zelanda, con debates sobre los niveles adecuados de inmigración y su impacto en la economía y la sociedad. Por último, con las noticias internacionales. El huracán Oscar amenaza a Cuba. El huracán Oscar se dirige hacia Cuba, que ya enfrenta cortes de electricidad. Un fondo federal de emergencias se ha agotado tras huracanes recientes, dejando a algunas comunidades con dificultades para recuperarse. El mundo llora la muerte de Liam Payne. La muerte del exmiembro de One Direction, Liam Payne, ha causado una ola de dolor entre sus fans de todo el mundo. Se recuerda y celebra su contribución a la música y su impacto en una generación. La desaceleración económica en China preocupa al mundo. Factores como la caída de las exportaciones, la crisis en el mercado inmobiliario y el alto desempleo juvenil contribuyen al enfriamiento de la economía. El mundo observa de cerca cómo China enfrenta estos desafíos. Eso concluye nuestras principales noticias de hoy. Gracias por unirse a Lingopay News in Easy Spanish. Estaremos de vuelta pronto con otra actualización sobre las últimas noticias. Gracias por su atención.